Mm, ¿Pero qué te pasa, Laika? Que ya es la hora de grabar el podcast. Bueno, vamos para allá. ¿Pero qué me está contando, chico? Fíjate tú, que estaba leyendo yo un artículo que salió publicado en el periódico. Muy interesante, chico, que dije yo, vale la pena comentar esto en el podcast, fíjate. Un artículo muy interesante, sí, cuyo autor es un señor que se llama Palav Ghosh, sí, que es un corresponsal de ciencias de la BBC News, fíjate. Este señor, nacido en la India, pero criado en Inglaterra, sí, ha sido periodista científico desde 1984 y ha entrevistado a grandes personalidades destacadas y ha recibido varios premios de periodismo científico, chicos, o sea que no es ningún baba de perico. Entonces vamos a comentar un artículo que publicó este señor, fíjate. El artículo se llama ¿Tienen conciencia los animales? Fíjate tú qué pregunta esta más maliciosa. La nueva evidencia que marca un cambio radical en lo que sabemos sobre su comportamiento. Bueno, un poco largo el título, ¿sabe? Pero así es. Te voy a empezar a leer el artículo para que vayamos entrando en materia. Dice, Charles Darwin ocupa un lugar casi sagrado de entre los científicos por su teoría de la evolución. Sin embargo, su idea de que los animales son conscientes de la misma manera que los humanos ha sido rechazada durante mucho tiempo. Hasta ahora. Imagínate tú. Fíjate lo que dice Charles Darwin. Dice, no existe una diferencia fundamental entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria, escribió Darwin, fíjate. Pero su sugerencia de que los animales piensan y sienten fue vista como una herejía científica entre muchos. Imagínate tú, siendo la mayoría de los expertos en comportamiento animal. Atribuir conciencia a los animales en función de su respuesta se consideraba un pecado capital, fíjate tú. El argumento era que proyectar rasgos, sentimientos y comportamientos humanos en los animales no tenía base científica y no había forma de probar lo que sucede en la mente de los animales. Bueno, y aquí quiero comentar pues yo que esto es y seguirá siendo así, chicos, porque lo que tenemos aquí es un problema de comunicación con los animalitos, ¿sabe? De hecho, hay muchos filósofos, fíjate, que consideran que el acto de pensar es una acción tan subjetiva que no podemos realmente saber si los demás seres humanos están pensando, chicos. Lo asumimos simplemente porque no pueden decir lo que piensan, pues. Y ese es el problema que tenemos con los animales, ¿sabe? Que no podemos saber si piensan o no piensan, porque no hay manera de que nos lo digan, chicos, ya que no pueden hablar. Bueno, a excepción del perico de mi tía Lorich, ¿sabe? El problema con este perico no es que no hable, chico, el problema es que no se calla. El perico habla, canta y hasta te cuenta chistes, ¿sabe? Si tú andas un poco decaído, si andas así como con depresión, pues va donde el perico y te levanta el ánimo, chico, con unos chistes que te cuenta, ¿sabe? Y como está muy orgulloso de la especie a la que pertenece, fíjate que te cuenta puros chistes de periquito. Pero bueno, sigamos aquí con el artículo, dice, pero si surge nueva evidencia de la capacidad de los animales para sentir y procesar lo que sucede a su alrededor, ¿podría significar que son conscientes? Imagínate tú esta pregunta más profunda, fíjate. Y viene aquí un subtítulo en el artículo que dice el ejemplo de las abejas. Imagínate. Ahora sabemos que las abejas pueden contar, reconocer rostros humanos y aprender a utilizar herramientas. Fíjate, mira, ha de ser interesante saber cómo se dieron cuenta que las abejas podían usar herramientas y contar, chicos. Eso es que a lo mejor vieron alguna abejita con alguna calculadora, me imagino yo. Bueno, sigue el artículo. El profesor Lars Chitka de la Universidad Queen Mary de Londres ha trabajado en muchos de los principales estudios sobre la inteligencia de la abeja. Fíjate, si las abejas son tan inteligentes, tal vez puedan pensar y sentir algo que sea la base de la conciencia, afirma este profesor. Los experimentos del profesor Chica demostraron que las abejas modifican su comportamiento después de un incidente traumático.
y parecían capaces de jugar haciendo rodar pequeñas bolas de madera, ¿sabe? Una actividad que, según él, parecían disfrutar. Imagínate tú lo que se dio cuenta este profesor. Como este científico descubrió esto, chicos, pues a lo mejor un día llegó ahí a la colmena esa que estaban estudiando, pues, y encontró a la abejita jugando fútbol, ¿sabe? Gran partido que tenían las abejas, pues, y a lo mejor la que estaban viendo el partido estaban tan emocionadas que aplaudían, chicos. Porque eso de saber que las animalitas se ponen felices cuando juegan con la pelota, pues, está algo complicado. Bueno, pero sigue el artículo, fíjate. Estos resultados han persuadido a uno de los científicos más influyentes y respetados en la investigación con animales a hacer esta declaración fuerte, cruda y polémica. Dios mío, imagínate tú. Dada la evidencia que hay sobre la mesa, es muy probable que las abejas tengan conciencia, dijo. ¡Ja! Imagínate tú esto, qué profundo, chico. Fíjate lo que dijo sobre la abejita este hombre, ¿sabe? Claro que como este señor estaba estudiando la abeja, pues dice esto pues de la conciencia sobre la abejita, pues, pero igual se puede decir lo mismo sobre la hormiga o sobre la araña, chico. Fíjate qué curioso que aquí no hablen de otras actividades en donde se puede ver que las abejas son muy inteligentes, chicos. Como por ejemplo de cómo las abejas se comunican con otras para indicar el lugar donde se encuentra la miel, chicos. ¿Sabías tú eso? Y es que las abejas son además una excelente bailarina, ¿sabe? Porque sucede que los científicos han descubierto que las abejas salen a buscar la miel, fíjate, y se van varios metros, kilómetros incluso, fíjate, y no la buscan solo en las flores, ¿sabes? Sino que habrá dado cuenta que se ha ido a un parque o a la playa y están estos los vendedores que venden hielo raspado, ¿sabes? Que le echan encima así como una jalea. Entonces tiene el vendedor que estar espantando a la abejita porque están encima de los tarros de jalea robándole la miel, ¿sabe? Otra abejita se van al supermercado directamente, chicos, y encuentran los tarrones de miel, pero como no andan pues la tarjeta de crédito, pues tienen que irse sin nada. La cuestión es que cuando encuentran la miel regresan a la colmena, pues, y para indicar a sus compañeras que han encontrado miel, empiezan a hacer una danza, fíjate. Empiezan a moverse para un lado, empiezan a moverse para otro, dan vueltas, mueven la colita, mueven las antenas, ¿ves? Es una coreografía, pues, que no son nada las bailarinas de la Beyoncé, ¿sabe? Bueno, ya que sus compañeras han visto la danza, fíjate que entonces empiezan ellos a configurar su GPS. Porque hasta eso, fíjate, si tú crees que puedes presumir de tener un GPS muy adelantado en tu teléfono móvil, pues eso no es nada, chico. Las abejas son más chiquiticas que tu teléfono, ¿sabes? Y tienen incorporado su propio GPS. La cuestión es que con los movimientos de la danza, la abeja le indica a su compañera la posición exacta en la que se encuentra la miel, fíjate. O sea que es un código a manera de danza, pues. Es increíble, chico. Voy a hacer un breve paréntesis, pues. Más bien dicho, un paréntesis adentro del paréntesis, fíjate. Que a propósito de los GPS que tenemos integrados en los teléfonos, y es que sucede que hoy tenemos dispositivos inteligentes que nos acompañan a todos lados, fíjate, tenemos teléfono inteligente, tenemos relojes inteligentes y pulseras inteligentes y recientemente KLE, fíjate que Samsung está por lanzar al mercado un anillo inteligente. Creo que otra compañía ya lanzaron lo suyo, pero Samsung está por lanzar el propio, ¿sabes? Un anillo que va a enviar información a tu teléfono para que te indique la presión arterial, los niveles de oxígeno, incluso rastreará el ciclo menstrual de la mujer, imagínate tú, hasta lo que hemos llegado, chicos, es una locura. Y como Apple pues ya se dio cuenta, pues también ya va a lanzar también su anillo, ¿sabes? Todos quieren tener puesto su anillo en el mercado, chicos. Vamos a tener inteligente, pues, relojes, pulsera inteligente, gafa inteligente y ahora anillo inteligente, chicos. Ya solo va quedando la cadena inteligente. Pues que yo no sé qué funcionalidad pueda tener una cadena inteligente, fíjate. A no ser que te ahorque esta cadena cuando se dé cuenta que eres muy tonto, chico. Bueno, pero además tampoco se habla aquí de las habilidades de ingeniería de la abejita, ¿sabes? ¿Has visto tú las celdas de una colmena? Pues te habrás fijado que tienen forma hexagonal. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué no son las celdas redonditas o cuadradas o triangulares? Pues no.
las abejas decidieron hacerlas de forma hexagonal. Y como la gente es muy curiosa, fíjate, un matemático muy prestigioso de allá de los años 350 después de Cristo, se llamaba Papo de Alejandría, fíjate, que él teorizó, después de hacer estudios sobre la geometría, que de seguro las abejas hacían en esta forma la celda porque es la manera más eficiente tanto de construir la celda ahorrando materiales como de guardar miel, chico. Ahora se sabe que además la estructura hexagonal da una mayor resistencia a la construcción de la colmena, pues, que es necesaria para soportar el peso de toda la estructura. La pregunta aquí es cómo descubrieron esto las abejitas, ¿sabe? Imagínate si no es inteligente el animalito este. Tienen conocimiento de ingeniería, de geometría y además de navegación, chico. Bueno, pero aquí cerremos el paréntesis y el otro paréntesis, los dos paréntesis que habíamos abierto y sigamos entonces aquí con el tema. Dice el artículo, cambio radical. No se trata solo de las abejas. Muchos coinciden en que ha llegado el momento de reevaluar nuestro pensamiento sobre la conciencia animal, a partir de nueva evidencia que marca un cambio radical. En ese grupo de científicos se encuentra el profesor Jonathan Birch, de la London School of Economics. Madre mía, cómo estoy avanzando con el inglés. Ya me está quedando un acento británico, sabe que hasta la lengua me duele, chico. Tenemos investigadores de diferentes campos que empiezan a atreverse a hacer preguntas sobre la conciencia animal y a pensar explícitamente en cómo su investigación podría ser relevante para esas preguntas, afirma Birch. Sin embargo, cualquiera que busque un momento eureka quedará decepcionado. Y sigue el artículo. En cambio, el aumento constante de evidencia para repensar este paradigma ha generado comentarios entre los investigadores involucrados. Ahora muchos reclaman un cambio en el pensamiento científico en este campo. Lo que se ha descubierto puede no ser una prueba concluyente de la conciencia animal, pero en conjunto es suficiente para sugerir que existe una posibilidad realista de que los animales sean capaces de tener conciencia, indica Birch. Esto no solo se aplica a los llamados animales superiores, como los simios y los delfines, que han alcanzado un estado de desarrollo más avanzado que otros animales. También para criaturas más simples, como serpientes, pulpos, cangrejos, abejas y posiblemente incluso moscas de la fruta. Imagínate tú. Este grupo de científicos busca financiación para hacer nuevas investigaciones y determinar si los animales son conscientes y, de ser así, en qué medida. Fíjate, y viene aquí un subtema que dice, ¿cómo definir la conciencia? Si usted se pregunta qué entendemos por conciencia, no está solo. Es algo en lo que los científicos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo. Fíjate aquí, quiero comentar que volvemos aquí al problema que ya hemos mencionado en el época anterior, ¿sabes? Sobre la inteligencia, y es el problema de la definición, chicos. Pues al igual que la inteligencia, pues la conciencia es igualmente difícil de definir. ¿Sabe? Y mientras no seamos capaces de expresarla en su más acertada definición, pues difícilmente seremos capaces de adjudicarle conciencia a los animalitos. Bueno, y sigue el artículo. Uno de los primeros esfuerzos se produjo en el siglo XVII por parte del filósofo francés René Descartes, quien dijo, pienso, luego existo. Y siguió Descartes porque de este Descartes pues no hay que descartar nada, chicos. El lenguaje es el único signo cierto del pensamiento escondido en un cuerpo, añadió. Fíjate, quiero comentar aquí pues lo que dijo Descartes, pues que sin lenguaje no había signos de pensamiento. Yo creo que se pasó aquí un poco con esta afirmación, chicos, y es que volvemos nuevamente pues aquí al problema de la definición, ¿sabe? Porque entonces había que definir exactamente lo que es el lenguaje. Porque incluso pues entre los humanos tenemos expresiones como lenguaje corporal o lenguaje de señas, pues que definitivamente implica que el lenguaje no está limitado a la expresión oral, chicos. Y es sabido que muchos animales, incluyendo precisamente el caso de las abejitas, tienen un tipo de lenguaje, chicos. Que mencionamos, la danza que están haciendo para indicar dónde estaba la miel. Puede ser que las abejas no hablen, pero tienen un lenguaje con el que expresan un tipo de conocimiento. Pues, ¿sabe? El conocimiento que tienen pues, de dónde encontrar la miel. Pero sigamos. Pero este razonamiento
ha enturbiado las aguas durante demasiado tiempo, considera el profesor Anil Seth de la Universidad de Sussex, quien ha debatido sobre la definición de conciencia durante gran parte de su carrera profesional. Esta impía trinidad de lenguaje, inteligencia y conciencia se remonta a Descartes, dijo a la BBC, con malestar frente a la falta de cuestionamiento a este enfoque hasta hace poco. La trinidad impía está en el centro de un movimiento llamado conductismo, que surgió a principios del siglo XX. Dice que los pensamientos y sentimientos no pueden medirse con un método científico y por lo tanto deben ignorarse al analizar el comportamiento. Aunque muchos expertos en comportamiento animal se formaron en esta escuela, comienza a abrirse un enfoque menos centrado en el ser humano, asegura Seth. Debido a que vemos las cosas a través de una lente humana, tendemos a asociar la conciencia con el lenguaje y la inteligencia. Explica. El hecho de que estén juntos en nosotros no significa que vayan juntos en general. Sí, así es, Laika. Bueno, y viene aquí un subtítulo que dice sensibilidad en lugar de conciencia. Fíjate, algunos son muy críticos con ciertos usos de la palabra conciencia. El campo está repleto de palabras ambiguas y desafortunadamente una de ellas es la palabra conciencia, advierte el profesor Stephen Harnad de la Universidad de Quebec. Dice él, fíjate, es una palabra que mucha gente utiliza con confianza, pero significa algo diferente para cada persona, por lo que no está nada claro qué significa, fíjate. Harnad asegura que una palabra mejor, menos ambigua, sería sensibilidad, que se define más estrictamente como la capacidad de sentir. Sentirlo todo, dice, un pellizco, ver el color rojo, sentirse cansado y hambriento, son todas las cosas que sientes, indica él. Otros que se han mostrado instintivamente escépticos ante la idea de que los animales sean conscientes, dicen que la nueva interpretación más amplia de lo que significa ser consciente marca la diferencia. Una de ellas es la doctora Monique Udell de la Universidad Estatal de Oregón, quien tiene una formación conductista. Fíjate, dice ella, si observamos distintos comportamientos, por ejemplo, qué especies pueden reconocerse a sí mismas en un espejo, cuántas pueden planificar con anticipación o recordar cosas que sucedieron en el pasado, podemos probar estas preguntas con experimentación y observación y sacar más conclusiones precisas basadas en datos, afirma. Y si vamos a definir la conciencia como una suma de comportamientos mensurables, es decir, medibles, entonces se puede decir que los animales que han tenido éxito en estas tareas particulares, es decir, las de planificar con anticipación, recordar el pasado, etc., ¿sí?, tienen algo que elegimos llamar conciencia. Esta es una definición de conciencia mucho más estrecha que la que promueve el nuevo grupo, pero según la doctora Udell, la ciencia se trata de un choque respetuoso de ideas. Fíjate qué bonito eso. Contar con personas que tomen las ideas con cautela y tengan un ojo crítico es importante, porque si no abordamos estas preguntas de diferentes maneras, será más difícil progresar. Fíjate. Al respecto de aquí, de este experimento famoso que tú, si has visto video en YouTube, sabes, de que ponen a hacer un espejo para ver si los animales se reconocen, y la mayoría de los animalitos pues pegan un susto tremendo cuando se ven en el espejo. Pues este experimento, pues a mí, yo veo que ahí hay un vacío un poco grande con respecto a eso, de que si el animal se asusta, pues porque no se reconoce. Claro, chico, que no se reconoce, pero yo te voy a decir una cosa. Si tú estás trabajando en un lugar donde no sabes que hay un espejo y de repente va caminando y ve tu imagen reflejada ahí, yo te aseguro, chico, casi al 100% que va a pegar un brinco que no te imaginas. Claro que te asusta, pero eso es porque de repente ves una imagen que tú no sabías que ibas a ver, chico. Entonces, y eso que tú sabes perfectamente lo que es un espejo y sabes quién eres tú, chico. Imagínate tú el animalito en la selva, ¿sí?, que le ponen el espejo, pues el animal claro que se asusta, chico, pero no es que no tenga conciencia, simplemente pues primero que él no sabe lo que es un espejo, y segundo pues que obviamente de repente va caminando y ve la imagen ahí que no sabe obviamente que es él, es obvio que se asusta, chico.
Así que bueno, eso no es tan así, tan fácil de decir que porque el animal se asusta no tiene conciencia o no se reconoce, chico. Deja al animalito un tiempo ahí tú a que se familiarice con el espejo y verá pues que en cualquier momento pues va a terminar cayendo en la cuenta pues que es él el que de la imagen, chico. Bueno, pero viene aquí otro subtema, dice una declaración de conciencia animal, fíjate. ¿Pero qué sigue? Algunos dicen que es necesario estudiar muchas más especies para determinar si es posible que los animales tengan conciencia. En este momento, la mayor parte de la ciencia se hace en humanos y monos y estamos haciendo el trabajo mucho más difícil de lo necesario porque no estamos aprendiendo sobre la conciencia en su forma más básica. Fíjate qué interesante esto, chicos. Dice Kristen Andrews, profesora de filosofía especializada en mente animales de la Universidad de York en Toronto. Andrew y muchos otros creen que la investigación en humanos y monos es el estudio de un nivel de conciencia superior que se manifiesta en la capacidad de comunicarse y sentir emociones complejas, mientras que un pulpo o una serpiente también pueden tener un nivel de conciencia más básico que estamos ignorando por no investigarlo. Fíjate qué interesante esto, chicos. Esta investigadora fue una de las principales impulsoras de la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal, firmada a principios de este año y que hasta ahora ha sido suscrita por 286 investigadores. La breve declaración de 4 párrafos establece que es irresponsable ignorar la posibilidad de la conciencia animal. Fíjate tú qué bonito esto, chico. Es irresponsable, dice. Debemos considerar los riesgos para el bienestar y utilizar la evidencia para informar nuestras respuestas a estos riesgos, dice. Chris Maggi pertenece al Understanding Animal Research, un organismo del Reino Unido respaldado por organizaciones de investigación y empresas que realizan experimentos con animales. Asegura que se asume que los animales tienen conciencia cuando se realizan experimentos con ellos y advierte que las regulaciones del Reino Unido exigen que los experimentos se realicen solo si los beneficios para la investigación médica superan el sufrimiento causado. Fíjate qué bonito esto, chicos. Esto ha sido así desde siempre, chicos. Imagínate tú los animalitos que sufren en los laboratorios, chicos. Tiene que ser así, pues, agarran a los pobres conejos, las ratas, fíjate, les inyectan cosas, les hacen tratamiento, pero y a lo mejor se mueren, chicos, lo más seguro es que sí, pero fíjate que estos animalitos han servido para salvar la vida de millones de personas, imagínate. Claro, y ha sido así desde siempre, de que no existían ni siquiera laboratorios ni medicina, chicos, desde el ser humano andaba ahí vagando en la selva, fíjate. Y entonces siempre tuvo que haber una primera persona que se comió algo que era venenoso, chicos. Y de qué otra manera iban a saber la persona los indígenas que cierta hierba o cierta hongo, cierta fruta era venenosa. Tú ibas ahí, chico, y entonces le decías al que iba adelante, mira, prueba esa fruta, mira qué rica se ve. Pero tú para ver si la probaba primero, chico, porque no sabías tú si era venenoso, chico. Y entonces, como siempre sobra alguien que anda con hambre, venía el pobre desprevenido, pues se comía la fruta, claro, y se moría, chico. Entonces decían, mira, esa fruta no hay que volverla a comer, chico, porque es venenosa. Pues claro, pues siempre tiene alguien que pagar un precio para descubrir que algo pues es venenoso. Bueno, hay pruebas suficientes para que adoptemos un enfoque de precaución, afirma Chris Maggi. Pero también hay muchas cosas que no sabemos, incluso sobre crustáceos decápodos como cangrejos, langostas y camarones. No sabemos mucho sobre su experiencia vivida, ni siquiera cosas básicas como el momento en que mueren. Y esto es importante porque necesitamos establecer reglas para protegerlos, ya sea en el laboratorio o en la naturaleza, dice esta doctora, fíjate. Una revisión dirigida por Birch en 2021 evaluó 300 estudios científicos sobre la sensibilidad de los decápodos y cefalópodos, que incluyen pulpos, calamares y sepia. El equipo del profesor Birch descubrió que había pruebas sólidas de que estas criaturas eran sensibles, ya que podían experimentar sensaciones de dolor, placer, sed, hambre, calidez, alegría, consuelo y excitación. Imagínate tú todo lo que sentían estos animales. Las conclusiones de esta revisión llevaron al gobierno británico a incluir a estas criaturas en su ley de bienestar animal en 2022. Fíjate tú, incluyeron los pulpos, calamares y sepia.
Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, chicos, para decirte que a mí me parece muy bien, pues, que protejan a los pulpos, los calamares y la sepia, y está bien, pues, y que lo incluyan en esta ley del bienestar animal, pues. Estamos hablando, pues, del gobierno británico, claro, pero ¿qué pasa con los cerdos, las vacas y los pollos, chicos? Que lo crían de manera muy lamentable y lo sacrifican y encima lo comemos, chicos. Y es que sucede, fíjate que como especie humana, es decir, no los británicos, ni los norteamericanos, ni los latinos, ni los chinos, sino como sociedad humana, pues es inevitable que en estos temas tengamos una doble moral. Pero bueno, ese tema es para otro podcast. Sí, Laika. Se ha descuidado las cuestiones relacionadas con el bienestar de los pulpos y los cangrejos, afirma Birch. Fíjate, los camarones han de estar indignados porque de ellos no se dice nada, chicos, y los matamos y los comemos por millones. La ciencia emergente debería alentar a la sociedad de tomar estas cuestiones un poco más en serio. Y viene otro subtema que dice los herejes. Fíjate qué importante. Hay millones de tipos diferentes de animales y se han llevado a cabo muy pocas investigaciones sobre cómo experimentan el mundo. Sabemos un poco sobre las abejas y otros investigadores han mostrado indicios de comportamiento consciente en cucarachas. Fíjate tú, a partir de hoy pues vas a empezar a ver de manera diferente esa cucaracha que se te atraviesa por la cocina, chico. Vas a pensar 2 veces antes de pegarle el zapatazo, fíjate. E incluso moscas de la fruta, chico, imagínate. Pero hay muchos otros experimentos por realizar con muchos otros animales. Es un campo de estudio que los herejes que firmaron la Declaración de Nueva York afirman que han sido descuidados, incluso ridiculizados, chicos. Su enfoque, decir lo indecible y arriesgarse a ser sancionado, no es nada nuevo. Casi al mismo tiempo que René Descartes decía pienso, luego existo, la Iglesia Católica encontró al astrónomo italiano Galileo Galilei vehemente sospechoso de herejía, fíjate, por sugerir que la Tierra no era el centro del universo, imagínate tú. Fue un cambio de pensamiento que nos abrió los ojos a una imagen más verdadera y rica del universo y nuestro lugar en él. Fíjate, dice el artículo, yo agrego pues que por la forma en que la Iglesia se ha comportado con respecto al conocimiento, ha sido preciso que surjan herejes con la valentía suficiente para avanzar en el camino del conocimiento, chicos. Bueno, y termina este artículo con una frase que dice mucho del columnista y de su forma de pensar. Fíjate, dice, desplazarnos del centro del universo por segunda vez. Es decir, la primera vez con respecto a que la Tierra no es el centro del universo y la segunda vez con que los seres humanos no somos los únicos que tenemos conciencia, puede tener el mismo efecto en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás seres vivos con quienes compartimos el planeta. Fíjate, así termina el artículo Muy interesante, chicos. Y yo pues claro, como siempre acabo mis conclusiones, que te las voy a decir, chicos, aunque a lo mejor no te interesa, pero siempre es bueno que las sepas. Mira. Creo que considerar que el ser humano es el único animal que es consciente de ser demasiado arrogantes con respecto a cómo nos consideramos en relación a los demás seres vivos, chicos. Hay que dejar claro que este es un debate que ha existido durante muchos siglos y que tiene que ver principalmente con el problema que decíamos de la definición de la conciencia. Esta definición y sus implicaciones ha dividido tanto a filósofos como a científicos durante muchísimos años. Yo en lo personal, fíjate, creo que hay conciencia no solo en todos los animales y en todos los seres vivos, sino en cada una de las partículas que componen de la manera más esencial este universo en el que vivimos. Desde un átomo hasta una célula, fíjate, saben exactamente cómo comportarse, chicos. Y esto es definitivamente un tipo de conciencia. Lo que es obvio, pues a mi juicio particular, es que son niveles distintos de conciencia, desde niveles más básicos, como el de las partículas elementales y organismos unicelulares, hasta el nivel de conciencia que pueden tener los organismos con una complejidad superior, hasta llegar, claro, pues al ser humano, que no es que sea más consciente, pues, sino que su complejidad física y emocional es mucho mayor que la de otras criaturas. Bueno, este ha sido el podcast de hoy, pues, espero que te haya gustado, ¿sí? Y mira, ¿sí? Aquí está la ladrando, pues, que siempre que oye la palabra poca, pues, se emociona. Bueno, dejo esta frase para tu reflexión, chico. Existe conciencia en todas las cosas que existen, pero solo el ser humano es capaz con ella de preguntarse sobre su propia existencia. Este ha sido el viejo Nacho, ¿sí? Y su compañera Laika, transmitiendo para todos ustedes y recordándole, pues, que si se van a reír, que es en serio, chicos.
y pórtense bien porque siempre es más barato.